El crujido resonó por el paso de montaña de los Pirineos, agudo y letal. El capitán Jean-Baptiste Moreau vio cómo la cabeza de su teniente se desplomaba hacia atrás, un agujero perfecto perforado en su frente a 400 metros. Distancia imposible. Precisión imposible. El oficial francés escudriñó la cresta rocosa buscando el cañón que debía haber disparado. Pero no había ningún cañón. Solo silencio, solo montañas, solo muerte acechando en la piedra y la nieve. Antes de que Moreau pudiera ordenar a su columna que se cubriera, otro crujido rasgó el aire helado. Su sargento se desplomó, con el pecho estallando por el impacto. Luego otro, luego otro. Los soldados que habían sobrevivido a Austerlitz y Jena caían como trigo ante una guadaña invisible, muertos por un enemigo que no podían ver, localizar, combatir. En 90 segundos, 12 soldados franceses yacían muertos o moribundos en el paso nevado, y los 83 restantes estaban apiñados contra las rocas y los carros de suministros, aterrorizados por fantasmas armados. Era febrero de 1811, en lo profundo de los Pirineos catalanes, a lo largo de la frontera franco-española. El ejército de Napoleón había conquistado la mayor parte de Europa gracias a su superioridad numérica, disciplina y táctica. La maquinaria militar francesa estaba diseñada para aplastar a los ejércitos convencionales en batallas a campo abierto, donde la coordinación de su artillería, caballería e infantería demostró una eficacia devastadora. España debería haber sido otra conquista fácil. En cambio, se había convertido en una herida sangrante que drenó los recursos y la moral franceses durante 6 años brutales. La razón se alzaba en una cresta a 400 metros de distancia, invisible contra la piedra gris, empuñando un arma que los generales franceses habían descartado como basura primitiva de montaña. Se llamaba Jordi Castelló. Tenía 27 años. Un cazador del pueblo de Camprodon, en los Altos Pirineos, donde los inviernos mataban a los débiles y los veranos te enseñaban a sobrevivir con roca y determinación. Antes de la guerra, Jordi rastreaba rebecos e íbices por terrenos que matarían a los soldados de las tierras bajas en cuestión de horas. Tenía las manos marcadas por la escalada, la vista aguda por años de detectar movimiento contra la piedra y el cielo, y la paciencia forjada por cacerías que duraban días sin un solo disparo. Cuando los soldados franceses quemaron Camprodon hasta los cimientos en 1809, ejecutando a su padre por esconder a combatientes de la resistencia y llevando a su hermana menor a quién sabe qué destino, Jordi no corrió a unirse al ejército regular español. Se internó en las montañas, encontró el arma que su abuelo había escondido y se convirtió en algo que los franceses no tenían doctrina para contrarrestar. Se convirtió en el cazador que cazaba hombres. El arma en manos de Jordi parecía rudimentaria a los ojos de los militares franceses. El fusil catalán, a veces llamado escopeta rayada o fusil Miquelet, parecía una simple pieza de caza civil más, de cañón largo y pesado, construida por armeros de montaña que jamás habían estudiado en academias prestigiosas ni leído tratados militares. La infantería francesa portaba el mosquete Charleville, la arma estandarizada de la Grande Armée de Napoleón, fabricado en grandes cantidades con piezas intercambiables y probado en cientos de batallas. Su alcance efectivo, quizás 100 metros en un buen día con un tirador experto. El Charleville estaba diseñado para disparos de salva, donde filas enteras disparaban simultáneamente para crear una barrera de plomo que compensaba la imprecisión individual. El fusil catalán fue diseñado para algo completamente distinto, algo que la arrogancia francesa no pudo comprender hasta que los estaba matando. 400 metros más abajo, pegado a la rueda de una carreta con el corazón latiéndole fuerte, el capitán Moreau intentaba comprender lo imposible. Sus hombres morían a distancias donde el fuego de mosquete era completamente ineficaz. Los disparos provenían de alturas que deberían haber hecho absurdo el tiro preciso.
Quienquiera que estuviera matando a sus soldados disparaba, se reubicaba y volvía a disparar antes de que los exploradores franceses siquiera identificaran la posición previa del tirador. Esto no era guerra convencional. Era asesinato disfrazado de combate, y el entrenamiento de Moreau en la prestigiosa École Militaire lo había preparado para todo menos para esto. Esto es lo que necesitas entender sobre la guerra de montaña de 1811. Los ejércitos convencionales odiaban las montañas. El terreno anulaba la caballería, restringía el posicionamiento de la artillería, desintegraba las formaciones de infantería y exhauría a las tropas por la simple exigencia física. Napoleón siempre prefirió el terreno llano, donde su ingenio táctico y su superior disciplina de tropas podían dominar. Las montañas pertenecían a los lugares, a las guerrillas, a los combatientes irregulares que conocían cada sendero y acceso oculto. La estrategia francesa en Cataluña consistía en controlar los valles y las carreteras principales, guarnecer las ciudades clave y barrer periódicamente las montañas con expediciones punitivas diseñadas a intimidar a la población civil y someterla. Esa estrategia estaba fracasando, y el fusil catalán era una de las principales razones de ello. Retrocedamos 6 meses antes de la pesadilla del capitán Moreau en El Paso, a cuando Jordi Castelló era solo otro refugiado desconsolado, escondido en las altas cumbres, alimentando la rabia y la pérdida, intentando decidir si valía la pena morir por venganza. Había recuperado el fusil de su abuelo de la cueva oculta donde había aguardado 20 años, envuelto en tela aceitada y preservado de la humedad de la montaña. El arma medía casi 1,5 metros de largo, pesaba casi 7 kilogramos y tenía un cañón estriado con esmero por un maestro armero de Ripoll décadas atrás. El estriado, esas ranuras espirales talladas en el interior del cañón, hacía girar la bala al salir, estabilizando su trayectoria de la misma manera que un balón de fútbol americano lanzado gira en espiral para ganar precisión y distancia. La mayoría de los mosquetes militares de la época eran de ánima lisa, lo que significa que el interior del cañón era completamente liso, lo que hacía que la bala girara de forma impredecible al salir de la boca del cañón. Pero el estriado era caro, su fabricación requería mucho tiempo y su carga era más lenta. El pensamiento militar concluyó que las desventajas tácticas superaban las ventajas en precisión. Era mejor que los soldados dispararan 3 tiros imprecisos por minuto que uno preciso cada 90 segundos. Esa lógica funcionaba a la perfección en campos de batalla abiertos, donde el volumen de fuego importaba más que la precisión. En las montañas, esa lógica era un disparate letal. Jordi pasó su primer mes reaprendiendo a disparar el arma que su abuelo le había enseñado en su adolescencia. El fusil catalán usaba balas remendadas, esferas de plomo envueltas en parches de tela engrasada que sujetaban el estriado y transmitían el efecto. La carga era más lenta que la de un mosquete francés, lo que requería que el tirador embistiera con cuidado la bala remendada contra el cañón estriado sin dañar las ranuras ni rasgar el parche. Pero la recompensa era extraordinaria. Mientras que un mosquete francés podía alcanzar un blanco del tamaño de un hombre a 100 metros, quizá el 40% de las veces, el fusil catalán, en manos expertas, podía impactar con un 70% de precisión a 300 metros. Y los tiradores expertos podían alcanzar hasta 400 metros o más con una probabilidad de impacto razonable, de 3 a 4 veces el alcance efectivo. En combate de montaña, esa ventaja marcaba la diferencia entre la vida y la muerte, la victoria y la masacre. Pero el rifle era solo una herramienta. Jordi necesitaba convertirse en el arma. Entrenó a diario durante esos primeros meses, practicando desde diferentes alturas, diferentes distancias y distintas condiciones de iluminación. Aprendió a calcular la velocidad del viento observando cómo la nieve se desprendía de las crestas y la hierba se doblaba en los valles. Aprendió a calcular la caída de la bala a largas distancias, comprendiendo que su bala redonda caería considerablemente a largas distancias y que requería apuntar más alto para compensar. Aprendió a controlar su respiración para que la subida y bajada de su pecho no le afectara la puntería. Y lo más importante, aprendió a tener paciencia, la mayor habilidad del cazador.
a esperar horas el disparo perfecto en lugar de desperdiciar munición en intentos inciertos. Los franceses le dieron muchos objetivos para practicar. Su primera víctima fue un sargento francés que lideraba una patrulla por el Valle Bajo, la posición de Jordi. A 250 metros, con un ligero viento cruzado del oeste, el sargento se detuvo a consultar un mapa. Jordi colocó la rudimentaria mira frontal del rifle justo por encima de la cabeza del hombre, para compensar la caída de la bala. Exhaló a medias y apretó el gatillo. El distintivo chasquido del cerrojo Miquelet resonó con fuerza en el silencio de la montaña, pero para cuando los compañeros del sargento localizaron la dirección del sonido, Jordi se había esfumado entre las rocas, siguiendo la ruta de escape que había planeado antes de disparar. El sargento murió al instante. La patrulla regresó a su guarnición con historias disparadas sobre francotiradores con armas de una precisión imposible. Su comandante descartó los informes como excusas para la incompetencia. Cuando llegó el cuarto asesinato, los franceses tomaron los informes en serio. Jordi no estaba solo. A lo largo de los Pirineos catalanes, otros cazadores y montañeros habían recuperado los rifles familiares y emprendido sus propias campañas. Hombres como Pere Montserrat, un pastor de Puigcerdá, de 41 años que había perdido a 3 hijos a manos de pelotones de fusilamiento franceses. Hombres como Miquel Soler, apenas 19 años, que había visto a soldados franceses violar a su madre antes de matarla. Hombres como Marc Vendrell, un veterano soldado del ejército regular que había sobrevivido a 3 grandes batallas antes de desertar a las montañas con su rifle militar y 60 cartuchos. Estos hombres no formaban una unidad organizada, no tenían rangos, comandantes ni líneas de suministro. Eran operadores individuales que libraban guerras personales, pero su efecto combinado era estratégicamente devastador. Los franceses los llamaban sometens, la palabra catalana para los combatientes de la sublevación, y aprendieron a temer a las patrullas de montaña como los marinos a las tormentas. No se podían ver venir, no se podía predecir dónde atacarían, no se podía contraatacar con eficacia cuando lo hacían. Pero Jordi estaba desarrollando más que la caza individual. Estaba creando un sistema. Las montañas ofrecían fortificaciones naturales ilimitadas. Las formaciones rocosas proporcionaban cobertura y ocultamiento. La altitud proporcionaba ventajas de visibilidad y alcance. Las múltiples rutas de escape permitían a un tirador disparar y desaparecer en segundos. Jordi comenzó a cartografiar su territorio, identificando posiciones perfectas para emboscadas a lo largo de las rutas que las patrullas francesas utilizaban habitualmente. Almacenó provisiones en lugares estratégicos para no necesitar llevar nunca más que su fusil y munición inmediata. Estableció puestos de observación donde podía observar los movimientos franceses sin ser visto, aprendiendo sus horarios y hábitos de patrulla. Esto era guerra de guerrillas antes de que alguien la llamara así. Antes de que Mao escribiera sus tratados sobre conflicto asimétrico, antes de que las academias militares estudiaran insurgencia y contrainsurgencia, Jordi Castelló inventaba la guerra irregular moderna por necesidad, rabia y sabiduría de montaña. Para diciembre de 1810, Jordi había matado a 11 soldados franceses. Para enero de 1811, el conde tenía 19. Y entonces conoció a Marc Vendrell. Y todo cambió. Vendrell encontró a Jordi en una cabaña de pastor de piedra a casi 2000 metros de altitud, un lugar brutal donde el mal de altura afectaba a los habitantes de las tierras bajas, pero Jordi se sentía completamente a gusto. El hombre mayor apareció al amanecer, con el rifle colgado a la espalda, moviéndose con el cuidadoso silencio de quien ha sobrevivido sin ser oído. Jordi casi le disparó antes de reconocer la aproximación deliberada de alguien que buscaba contacto en lugar de conflicto. Compartieron carne seca y hablaron en un catalán cuidadoso, intuyendo las lealtades e intenciones del otro. Vendrell llevaba 8 meses operando solo, contabilizando 14 bajas francesas confirmadas y posiblemente más. Pero había sido soldado, entendía las tácticas más allá del tiroteo individual y veía un potencial en la coordinación que la mentalidad de cazador de Jordi no había considerado del todo. ¿Y si no matáramos soldados al azar? ¿Y si les aterrorizáramos para que abandonaran sus guarniciones?
¿Y si convirtiéramos toda la cordillera en una trampa donde cada patrulla esperara la muerte por fusiles invisibles? No podríamos derrotar al ejército de Napoleón en batalla abierta. No tenemos los efectivos ni el equipo necesarios. Pero podemos hacer que ocupar Cataluña cueste tanto en sangre y moral que retiren sus recursos a otros lugares. Podemos convertirnos en una herida que nunca sana. Esto era pensamiento estratégico, teoría militar aplicada a la guerra irregular en la montaña. Jordi entendía la caza de presas individuales. Vendrell comprendía las operaciones psicológicas y los efectos a nivel de campaña. Juntos comenzaron a reclutar. No todos. La resistencia no podía arriesgarse a la infiltración de colaboradores o espías franceses. Buscaban hombres con 3 cualidades específicas: experiencia en la montaña, habilidad con el tiro y motivos personales para odiar incondicionalmente la ocupación francesa. Hombres que hubieran perdido familia, propiedades u honor por las atrocidades francesas. Hombres que morirían antes de rendirse. Hombres que comprendieran que no se trataba de gloria ni reconocimiento, sino de desangrar al enemigo hasta que la ocupación se volviera insostenible. Para febrero de 1811, Jordi y Vendrell habían reunido a 23 fusileros que operaban a lo largo de 70 kilómetros del Pirineo catalán. No se trataba de una unidad formal, sino de una red de cazadores coordinados que compartían información, planeaban emboscadas superpuestas y daban la impresión de una fuerza mucho mayor mediante operaciones disciplinadas. Se hacían llamar los Miquelets, el nombre tradicional de los irregulares de las montañas catalanas, y los franceses estaban aprendiendo a temer ese nombre. Lo que nos lleva de vuelta al capitán Moreau, atrapado en el paso con 12 soldados muertos y sin buenas opciones. Se le había ordenado escoltar un convoy de suministros desde Perpiñán hasta la guarnición de Puigcerdá, una misión rutinaria que debería haber llevado 2 días a través de caminos de montaña que supuestamente controlaban los franceses. Supuestamente. La primera emboscada se produjo al amanecer, en el estrecho paso donde retirarse era tan peligroso como avanzar. Moreau no pudo ver a sus atacantes, no pudo organizar un fuego de respuesta eficaz y vio cómo su mando se desintegraba en individuos aterrorizados en lugar de una unidad militar cohesionada. 400 metros más arriba, Jordi seleccionó su próximo objetivo. Un cabo intentaba organizar una línea de fuego, gesticulando y gritando órdenes. Primero los líderes. Siempre hay que matar a los hombres que intentan restablecer el orden. Jordi ajustó la corrección del viento, elevó la mira para compensar la gran distancia y el ángulo descendente y disparó. El cabo cayó instantáneo. Antes de que el eco del disparo terminara de rebotar entre los muros de piedra, Jordi ya se movía, siguiendo la ruta de escape planeada hacia su posición secundaria 100 metros al este. Los franceses registrarían su ubicación anterior y no encontrarían nada más que rocas removidas y un persistente olor a pólvora. Esta era la matemática letal de las emboscadas en la montaña. Cada fusilero podía disparar, reubicarse y volver a disparar, mientras los soldados franceses se apresaban a devolver fuego ineficaz de mosquetes a fantasmas. Los fusiles catalanes superaban en alcance a los mosquetes franceses por 300 metros, lo que significaba que los Miquelets podían matar con impunidad, manteniéndose completamente a salvo del contraataque. Los soldados franceses, entrenados en tácticas lineales de combate, donde las fuerzas opuestas se enfrentaban en campo abierto y la victoria se lograba mediante una disciplina y una potencia de fuego superiores, estaban psicológicamente devastados por un enemigo que no podían ver, alcanzar ni comprender. Moreau finalmente organizó la retirada, abandonando los carros de abastecimiento y huyendo paso abajo con sus soldados supervivientes en completo desorden. Habían perdido 16 hombres, 9 heridos de gravedad suficiente para requerir evacuación y un equipo incontable. La emboscada había durado 17 minutos. Ningún soldado francés había visto a un solo atacante. Esa noche, en la guarnición de Perpiñán, Moreau presentó su informe con manos temblorosas. Su comandante, el coronel André Dumont, lo leyó con creciente furia. Dumont era un veterano de 20 campañas, un soldado profesional que había ascendido gracias a su competencia, no a sus privilegios aristocráticos, y comprendió de inmediato que no se trataba de la cobardía individual de un soldado, ni de la incompetencia de una patrulla.
El enemigo había desarrollado tácticas que anulaban las ventajas convencionales francesas, y si estas tácticas se extendían, toda la ocupación catalana estaba en peligro. Llamó a las armas enemigas lo que sus soldados ya susurraban: la mort silencieuse, la muerte silenciosa. Porque nunca los oíste venir, simplemente moriste. Esto es lo que el estamento militar francés no comprendía, lo que su rígida doctrina no podía acomodar. El fusil catalán no se limitaba a las especificaciones técnicas y la precisión. Representaba una filosofía de guerra completamente diferente, que valoraba la iniciativa individual por encima de la obediencia de las masas, que priorizaba el conocimiento del terreno sobre la superioridad numérica, que aceptaba cadencias de fuego más lentas a cambio de una efectividad devastadora por disparo. El sistema francés, desarrollado mediante reformas napoleónicas y perfeccionado mediante victorias continentales, asumía que la guerra consistía fundamentalmente en controlar el espacio con unidades organizadas, siguiendo planes coordinados. Los Miquelets no querían controlar el espacio, querían hacer inhabitable el espacio controlado por Francia, transformar la ocupación en un problema de seguridad manejable, en una pesadilla continua donde la muerte acechaba tras cada cresta y la patrulla se convertía en un suicidio. Esto es Afganistán contra la Unión Soviética, décadas antes de que ocurriera. Esto es Vietnam contra la maquinaria militar estadounidense, siglos antes. Esto es toda una historia de guerra asimétrica, donde una fuerza tecnológicamente desfavorecida aprovecha la táctica, el terreno y la psicología para derrotar a un enemigo convencionalmente superior. Y en 1811, los franceses carecían de un marco conceptual para comprenderla o contrarrestarla eficazmente. Jordi no pensaba en esos términos estratégicos. Pensaba en su hermana, probablemente muerta o algo peor. Pensaba en su padre, fusilado en la plaza del pueblo como ejemplo para los demás. Pensaba en Camprodon ardiendo, mientras los soldados franceses reían y saqueaban. Cada gatillo era personal, era venganza, era justicia impartida a 400 metros con acero estriado y furia cuidadosamente dirigida. Pero las motivaciones personales estaban creando efectos estratégicos. Las bajas francesas en Cataluña aumentaban. Los convoyes de suministros requerían escoltas cada vez más numerosas, lo que limitaba el acceso de tropas que podían utilizarse en otros lugares. La moral de la guarnición se desplomó al darse cuenta los soldados de que cada patrulla montañosa podría ser la última. Las tasas de deserción aumentaron. Las solicitudes de traslado fuera de Cataluña se volvieron tan comunes que los oficiales dejaron de aprobarlas para evitar el colapso total de la dotación. La maquinaria militar de Napoleón estaba aprendiendo que las montañas y los lugareños motivados con rifles precisos podían desangrar incluso al ejército más poderoso del mundo. La tercera semana de marzo de 1811 trajo consigo el enfrentamiento que definiría la efectividad de los Miquelets y consolidaría su leyenda. El coronel Dumont, decidido a acabar con el problema de la guerrilla, reunió una expedición punitiva de 400 soldados, con órdenes de barrer los valles altos, destruir presuntos campamentos guerrilleros, quemar cualquier aldea sospechosa de brindar apoyo y matar o capturar a los fusileros que aterrorizaban a las fuerzas francesas. Se trataba de una fuerza abrumadora, 3 veces el número de combatientes que los franceses estimaban que los Miquelets podían desplegar, apoyados por piezas de artillería de montaña y liderados por oficiales experimentados que conocían el terreno difícil. La información de Dumont era bastante precisa. Los Miquelets contaban con 30 fusileros activos en ese momento, dispersos en una vasta zona sin organización formal. En términos militares convencionales, 400 soldados deberían aniquilar a 30 irregulares, sin mayor dificultad. Excepto que Vendrell y Jordi no planeaban un combate convencional, planeaban una masacre. La expedición francesa entró en los valles altos en 3 columnas separadas, planeando converger en bases guerrilleras sospechosas y atrapar a cualquier combatiente entre las pinzas. Tácticas de envolvimiento estándar, militarmente sólidas, ejecutadas correctamente. Pero Vendrell tenía exploradores vigilando los valles, y las columnas francesas avanzaban por rutas predecibles con un ritmo predecible. Los Miquelet contaban con 3 días de aviso para preparar la recepción. Esto no iba a ser una batalla, iba a ser una lección sobre lo que ocurre cuando se aplican tácticas convencionales a la guerra de montaña contra enemigos que conocen cada piedra y cada sombra. La primera columna francesa, compuesta por 130 soldados, avanzó por el valle del Ter hacia el supuesto campamento guerrillero de Val de Núria.
El valle se estrechaba progresivamente, con escarpadas paredes rocosas que se alzaban a ambos lados, limitando el espacio de maniobra y creando oportunidades perfectas para el fuego de enfilada. La doctrina militar advertía contra avanzar por ese terreno sin asegurar primero las alturas, pero los exploradores franceses no reportaron presencia enemiga, y el comandante de la columna quería mantener el cronograma previsto para la convergencia. Jordi los vio venir. Se había posicionado con otros 5 fusileros a lo largo de la cresta oriental, a una altura de entre 200 y 400 metros sobre el fondo del valle. Cada hombre había elegido su posición de tiro días antes, con campos de tiro despejados, rutas de escape cubiertas y munición almacenada para poder disparar, reubicarse y volver a disparar sin descender a los puntos de abastecimiento. También habían preparado algo nuevo, algo que la experiencia militar de Marc Vendrell sugería: fuego de salva coordinado. Los Miquelet solían operar como cazadores individuales, cada uno seleccionando objetivos independientemente y disparando cuando estaba listo. Pero Vendrell se dio cuenta de que el fuego simultáneo desde múltiples posiciones crearía un shock y confusión máximos, haciendo creer a los franceses que se enfrentaban a una fuerza mucho mayor y complicando su capacidad para localizar y devolver el fuego eficazmente. 6 fusileros disparando juntos podían sonar como 20, especialmente con los ecos de las montañas que se multiplicaban y distorsionaban los sonidos. La columna francesa llegó a la zona de aniquilación, la estrecha sección del valle donde avanzar o retirarse sería igual de difícil y mortal. Vendrell levantó un trozo de tela blanca visible para todas las posiciones de Miquelet. La señal. 6 fusiles en alto. 6 tiradores exhalaron a media distancia y encontraron sus objetivos. 6 dedos apretando los gatillos. La descarga rompió el silencio matutino. 6 soldados franceses cayeron simultáneamente, y antes de que sus cuerpos cayeran al suelo, los Miquelet recargaban. La columna francesa se disolvió en el caos. Los soldados se lanzaron en busca de cobertura insuficiente, los oficiales gritaron órdenes contradictorias y el fuego de respuesta se dispersó inútilmente contra las crestas vacías. 30 segundos después, la segunda descarga mató a 4 soldados más y hirió a otros 3. Los franceses intentaron organizar una formación defensiva, pero no se pueden formar líneas efectivas cuando la muerte viene desde arriba a distancias que las armas no pueden responder. Tercera descarga. Cuarta. Quinta. Los Miquelets disparaban más rápido de lo que los franceses creían posible porque cada tirador había preparado varias cargas con antelación y no intentaba igualar la velocidad de recarga de los mosquetes, sino disparar con precisión tan rápido como ésta lo permitía. Tras la séptima descarga, la columna francesa se dispersó y huyó valle abajo en completo desorden, abandonando a los heridos, el equipo y cualquier pretensión de disciplina militar. Bajas: 31 soldados franceses muertos, 19 heridos, y bajas de Miquelet, 0. Ni una bala francesa llegó a menos de 50 metros de una posición guerrillera. La segunda columna francesa, avanzando por un valle paralelo, oyó el eco de los disparos entre las cumbres y tomó la acertada decisión táctica de detenerse y establecer una posición defensiva en lugar de caer en otra emboscada. Mantuvieron esa posición durante 6 horas, esperando un ataque, mientras Jordi y otros 3 Miquelets observaban a distancia y no hacían absolutamente nada. El daño psicológico de esperar una muerte que nunca llegó fue casi tan efectivo como el combate real. Cuando la columna finalmente se retiró a cotas más bajas, los soldados estaban exhaustos, aterrorizados y convencidos de que las montañas albergaban cientos de enemigos invisibles esperando para matarlos. La tercera columna nunca llegó a los valles altos. Los exploradores Miquelet hostigaron su avance con disparos de larga distancia que causaron bajas mínimas pero daño psicológico máximo. Tras perder 8 hombres a manos de un enemigo que nunca vieron, el comandante de la columna decidió que la discreción era la mejor parte del valor y regresó a la guarnición.
La expedición de 400 soldados del coronel Dumont no había logrado nada más que demostrar la ineficacia de la fuerza militar convencional contra combatientes irregulares de montaña con armas superiores y un conocimiento del terreno superior. Bajas francesas, 41 soldados muertos, 32 heridos e innumerables casos de trauma psicológico que redujeron la eficacia en combate. Bajas de Miquelet, 2 combatientes con heridas leves por el rebote de fragmentos de roca, ninguno muerto. La tasa de intercambio de bajas era de 20-1 a favor de las guerrillas supuestamente inferiores. Y ahora, justo en este momento, vas a olvidar el nombre de Jordi, vas a olvidar el sacrificio de Marc Venrel, vas a olvidar a los 30 hombres que desangraron al imperio francés en montañas que los profesores de historia nunca mencionan, a menos que hagas 3 cosas ahora mismo. Dale a me gusta y dile a YouTube que estos guerreros olvidados importan. Suscríbete para que el algoritmo sepa que este contenido merece sobrevivir. Comenta saluda para demostrar que crees que su historia merece ser recordada. Un clic mantiene vivo a Jordi Castelló en la memoria digital. Ningún clic significa que desaparece para siempre, junto con todos los hombres que murieron haciendo sangrar a Napoleón en los Pirineos. Tu elección, su legado, demuestra que no te estás desplazando sin pensar por la historia que importa. Las consecuencias estratégicas repercutieron en la estructura de mando francés en Cataluña y más allá. Los comandantes de guarnición comenzaron a rechazar misiones de patrullaje sin un apoyo militar contundente, lo que limitó la capacidad de las tropas necesarias en otros lugares. Los convoyes de abastecimiento requerían escoltas de 100 soldados en rutas que deberían haber sido seguras, lo que redujo la eficiencia operativa en toda la región. La moral de los soldados franceses estacionados en las regiones montañosas se desplomó, lo que generó problemas de disciplina y aumentó las tasas de deserción. Lo más significativo fue que Napoleón se vio obligado a desviar fuerzas de otros teatros de operaciones para reforzar Cataluña, debilitando las posiciones francesas en el centro de España, donde avanzaban las fuerzas británicas de Wellington. El fusil catalán y sus hombres creaban efectos estratégicos completamente desproporcionados en relación con su número. 30 fusileros con las tácticas y armas adecuadas obligaban a Napoleón a desplegar miles de soldados en una región que debería haber sido una retaguardia estable. El mando militar francés intentó diversas contramedidas. Formaron unidades de montaña especializadas, entrenadas en tácticas de guerra irregular, pero los soldados franceses de las tierras bajas no podían igualar a los nativos catalanes en resistencia a gran altitud ni en conocimiento del terreno. Trajeron tiradores especializados con armas estriadas para contrarrestar el fuego de largo alcance de los miquelets, pero estos hombres eran pocos y no podían estar en todas partes simultáneamente. Intentaron operaciones de inteligencia para identificar y capturar a los líderes guerrilleros, pero los miquelets operaban en células pequeñas e independientes, con escasa comunicación, lo que hacía ineficaz la decapitación de líderes. Intentaron medidas de control demográfico y castigos colectivos a las aldeas sospechosas de apoyar a las guerrillas, pero esto solo impulsó a más hombres a unirse a la resistencia y consolidó la oposición civil a la ocupación francesa. Cada solución creaba nuevos problemas. Cada ajuste táctico producía resultados mínimos. La maquinaria militar francesa, diseñada para aplastar a los ejércitos convencionales mediante una organización y una potencia de fuego, no pudo adaptarse con la suficiente rapidez para contrarrestar a un enemigo que se negaba a luchar de forma convencional. Y a pesar de todo, Jordi siguió cazando. Su cuenta personal superó las 30 muertes confirmadas para el verano de 1811 y las 40 para el otoño. Se había convertido en una leyenda tanto entre los miquelets como entre los soldados franceses que le temían. Circulaban historias de disparos imposibles, de oficiales franceses muertos a distancias inimaginables, de patrullas que desaparecían en las montañas y regresaban cargando muertos y heridos, con historias de demonios invisibles con armas mágicas. Algunas historias eran ciertas, otras eran exageradas. Todas tenían el propósito estratégico de aterrorizar a los soldados franceses ante las operaciones en la montaña. Pero las guerras cobran precio a todos, independientemente del bando que se proclame vencedor. El mejor amigo de Jordi, un joven fusilero llamado Pau Ribas, de Ripoll, murió en octubre de 1811, durante uno de los pocos combates a corta distancia donde las fuerzas francesas alcanzaron una distancia de tiro efectiva. Sobrevivió a la herida, pero nunca se recuperó del todo. Respiraba con dificultad y sangre, y su resistencia se hizo a chispas.
Ya no podía operar en las altas montañas, ni realizar las largas aproximaciones y las rápidas huidas que mantenían vivas a las guerrillas. Se retiró a un valle escondido donde entrenó a nuevos fusileros en tácticas y tiro, transmitiendo su conocimiento militar a la siguiente generación de combatientes. Murió en 1814, probablemente a causa de una infección relacionada con su herida, y fue enterrado por sus alumnos en la ladera de una montaña que ovisaba el territorio controlado por Francia. El joven Miquel Soler, de 19 años, cuya madre había sido asesinada por soldados franceses, se volvió cada vez más imprudente a medida que la guerra continuaba, asumiendo riesgos innecesarios y buscando enfrentamientos a corta distancia donde podía ver los rostros de los hombres que mataba. En marzo de 1813, tendió una emboscada a una patrulla francesa en solitario, matando a 3 soldados, pero siendo rodeado en el proceso. En lugar de rendirse, siguió luchando con cuchillo y culatazos hasta que las bayonetas francesas lo remataron. Tenía 21 años. Su cuerpo fue abandonado en las montañas como advertencia a otros guerrilleros, pero los combatientes de Miquel Soler lo recuperaron al amparo de la oscuridad y lo enterraron con honores en un lugar secreto. Su fusil pasó a otro joven combatiente que continuó la guerra. La guerra se prolongó durante 1812 y 1813, con el control francés en Cataluña debilitándose progresivamente a pesar de mantener su superioridad numérica. Las fuerzas británicas de Wellington avanzaron desde Portugal. El ejército regular español se fortaleció con el apoyo y el entrenamiento británicos, y las acciones guerrilleras en toda España, no solo en Cataluña, hicieron cada vez más insostenible la ocupación francesa. La desastrosa campaña rusa de Napoleón en 1812 destruyó las mejores unidades de la Grande Armée, obligando a Francia a retirar tropas veteranas de España para defenderse del resurgimiento de las coaliciones europeas. Para 1813, las fuerzas francesas en España perdían terreno en todos los frentes, retirándose hacia la frontera francesa bajo presión constante. Los miqueletes hostigaron cada paso de esa retirada. Columnas de abastecimiento, servicios de mensajería, guarniciones aisladas, convoyes de evacuación médica. Nada estaba a salvo del fuego de fusilería de largo alcance de hombres que habían pasado años perfeccionando la guerra de montaña. Los informes de bajas francesas de la retirada catalana son desalentadores. Cientos de soldados muertos o heridos por un enemigo que, incluso al final de la guerra, rara vez se presentaba al combate directo. En abril de 1814, Napoleón abdicó y la Guerra de la Independencia terminó oficialmente. Las fuerzas francesas evacuaron España y los miqueletes supervivientes descendieron de sus montañas para encontrar un país devastado por 6 años de brutal guerra. Aldeas destruidas, poblaciones desplazadas, economías destrozadas. La victoria fue real, pero el coste fue abrumador. Jordi Castellón regresó al lugar donde se alzaba Camprodon y encontró ruinas. Los franceses lo habían incendiado tan profundamente que apenas quedaban restos de la estructura. Tenía 29 años, había pasado casi 5 años luchando en las montañas, había matado al menos a 62 soldados franceses, según sus propias cuentas, y posiblemente a más de 80 considerando disparos inciertos y bajas no confirmadas. Había perdido amigos, familia, años de su vida y casi su humanidad por la imperiosa necesidad de la guerra de guerrillas. Recuperó el fusil catalán que su abuelo había fabricado y usado durante la guerra, caminó hasta el pico más alto con vistas a las ruinas de su pueblo y lo enterró allí en un túmulo de piedra con una sencilla inscripción grabada: para los que nunca descendieron. El fusil había cumplido su propósito, la guerra había terminado, el arma podía descansar. Jordi nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca habló mucho de los años de guerra salvo en fragmentos con sus compañeros veteranos que entendían lo que no se podía explicar a los civiles. Trabajó en diversos oficios de montaña, pastor, guía, caza ocasional, existiendo en lugar de vivir de verdad. En 1847, a los 63 años, murió durante una tormenta invernal mientras cuidaba ovejas en pastos de altura. Su cuerpo fue encontrado congelado 3 días después, fusil en mano, mirando hacia Francia. El propio fusil catalán pasó a la historia, reemplazado gradualmente por armas más modernas con mayor alcance y mecanismos de recarga más rápidos. Los teóricos militares estudiaron la Guerra de la Independencia e identificaron la guerra de guerrillas como un factor significativo en la derrota francesa.
Pero durante décadas, el pensamiento militar convencional siguió priorizando las batallas en campo abierto y las tácticas tradicionales sobre la guerra irregular. Las lecciones que enseñaron los miqueletes se aprendieron, se olvidaron y se volvieron a aprender a un precio terrible en conflictos posteriores. Pero el impacto del arma fue innegable. Los archivos militares franceses capturados tras Waterloo contenían extensa documentación de las operaciones de la guerrilla catalana, incluyendo referencias específicas a la devastadora eficacia de los fusiles locales. Un informe del general Mathieu Dumas, escrito en noviembre de 1812, afirmaba que los combatientes catalanes poseen fusiles de extraordinaria precisión y alcance, muy superiores a los de nuestra infantería estándar. Su profundo conocimiento del terreno montañoso y su disposición a operar en condiciones que nuestros soldados encuentran casi insoportables, los convierten en oponentes excepcionalmente peligrosos. Tácticas convencionales son en gran medida ineficaces contra tales enemigos. Ocupamos los valles y las ciudades, pero no controlamos las montañas, y hasta que no controlemos las montañas, no controlaremos realmente Cataluña. El observador militar británico, coronel Henry Harding, quien convivió con las fuerzas guerrilleras españolas durante la guerra, escribió en sus memorias: Presencié cómo fusileros catalanes se enfrentaban a patrullas francesas a distancias que habría creído imposibles para un tiro preciso. El arma que emplean es una pieza estriada de considerable longitud y peso, que requiere gran habilidad para su uso efectivo, pero que en manos expertas produce resultados que rozan lo milagroso. Un solo fusilero, correctamente posicionado, puede impedir el movimiento enemigo en un valle entero. Los historiadores militares modernos reconocen a los miquelets catalanes como pioneros de la guerra asimétrica eficaz. El profesor John Lawrence Stone, en su exhaustivo estudio sobre la guerra de guerrillas en la era napoleónica, escribió: Los guerreros de montaña catalanes demostraron que la ventaja tecnológica, incluso las relativamente modestas como el estriado y el alcance superior, combinada con el conocimiento del terreno y las tácticas apropiadas, podía generar efectos de multiplicación de fuerza que neutralizaban la inferioridad numérica. Los franceses se enfrentaron a un enemigo que podía matar con impunidad y permanecer prácticamente inmune al contraataque, una situación que debilitó la moral y consumió recursos muy superiores a los efectivos de las guerrillas. El historiador militar español José Manuel Guerrero señaló: El fusil catalán se convirtió en un símbolo de resistencia en toda España, representando la posibilidad de que la gente común, con las herramientas y la determinación adecuadas, pudiera resistir a la maquinaria militar más poderosa de Europa. La eficacia del arma validó las tácticas guerrilleras y alentó movimientos de resistencia similares en otras regiones. Las estadísticas de bajas, aunque incompletas y algo controvertidas, sugieren el impacto estratégico. Los registros militares franceses del Teatro de Operaciones catalán muestran aproximadamente 1.200 muertes en combate y 3.000 heridos atribuidos directamente al fuego de fusilería de la guerrilla entre 1808 y 1814. Estas cifras podrían parecer modestas en comparación con las grandes bajas en el campo de batalla, pero representan pérdidas continuas e irreemplazables que debilitaron la capacidad operativa francesa sin brindar oportunidades para una contraofensiva decisiva. A diferencia de las bajas en el campo de batalla que acompañan a las ganancias territoriales o las victorias estratégicas, las bajas de la guerrilla fueron pérdidas puras sin ventajas compensatorias. Además, los costos indirectos fueron enormes. Las necesidades de guarnición, la protección de los convoyes de suministros, la restricción de la libertad operativa, el desplome moral y la desviación estratégica de las fuerzas se debieron a la amenaza guerrillera. Los historiadores estiman que la guerra de guerrillas española inmovilizó entre 100 y 200.000 soldados franceses durante la Guerra de la Independencia, fuerzas que podrían haberse desplegado contra Wellington, contra Austria, contra Prusia o en la defensa de la propia Francia durante la campaña de 1814. Y gran parte de esa eficacia guerrillera, sobre todo en Cataluña, provenía de hombres con rifles precisos que sabían cómo aprovechar el terreno y las tácticas para maximizar su número limitado.
Este es el equivalente del siglo XIX a la guerra insurgente que reaparecería en innumerables conflictos durante los 2 siglos siguientes. Afganistán contra Gran Bretaña, luego la Unión Soviética, luego las fuerzas de la OTAN. Vietnam contra Francia, luego Estados Unidos. Los combatientes independentistas irlandeses contra Gran Bretaña. Los movimientos de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. El patrón se repite sin cesar. Una fuerza convencional tecnológicamente superior contra combatientes irregulares con conocimiento local que se niegan a enfrentarse en condiciones convencionales. A veces la fuerza convencional prevalece gracias a la abrumadora cantidad de recursos y la voluntad política. A veces los irregulares hacen que la ocupación sea tan costosa que la fuerza convencional se retira. La Guerra de la Independencia fue un ejemplo temprano de lo último, y el fusil catalán fue una de las herramientas que hicieron insostenible la ocupación francesa. Pero aquí está la parte que las clases de historia nunca enseñan, la realidad que hace que la historia de Jordi sea mucho más que simples tácticas militares y estadísticas de bajas. Todo hombre que tomó un fusil catalán y se adentró en las montañas tomó una decisión imposible. Elegían el sufrimiento, el aislamiento, el peligro constante y la probable muerte a cambio de la remota posibilidad de marcar la diferencia contra una situación abrumadora. No podían derrotar directamente al ejército de Napoleón, no podían liberar España mediante emboscadas en la montaña. Solo podían hacer la ocupación ligeramente más difícil, ligeramente más costosa en sangre y moral y cada vez menos sostenible. Y lo hicieron durante años, a través de inviernos brutales y zameranos abrasadores, a través del hambre y el extamiento, viendo morir a sus amigos, a través del conocimiento de que la captura significaba tortura y ejecución, que sus familias eran rehenes de represalias francesas, que la victoria podría no llegar nunca en sus vidas. ¿Por qué? Porque a veces la única opción que te permite vivir contigo mismo es la que probablemente te quitará la vida. Porque la ocupación y la sumisión se sentían peor que la muerte. Porque cuando alguien destruye tu familia y tu hogar, no hacer nada destruye tu alma en maneras que luchar y morir jamás podrían. Jordi Castelló no fue un héroe en el sentido convencional. Era un hombre herido que libraba una guerra personal que coincidió con la resistencia estratégica. Mató al menos a 62 hombres, probablemente más, y esos hombres tenían familias, vidas y futuros que terminaron en una ladera catalana lejos de casa. La guerra genera trauma y pérdida en todos los bandos, independientemente de quién enarbole las banderas de la justicia o de la ocupación. Pero dentro de esa complejidad moral, dentro de la demoledora tragedia de la Guerra de la Independencia, el fusil catalán representó algo importante. Representó la posibilidad de que los oprimidos pudieran defenderse eficazmente a pesar de las abrumadoras desventajas. Demostró que la innovación tecnológica y la adaptación táctica podían nivelar el terreno de juego, que debería haber sido imposiblemente desigual. Demostró que el terreno, el conocimiento y la voluntad podían vencer a la superioridad numérica, disciplina y convencional. Esas lecciones resuenan a lo largo de la historia. Inspiraron movimientos de resistencia, insurgencias y luchas de liberación a lo largo de los 2 siglos siguientes. Aterrorizaron a las potencias ocupantes y a las fuerzas coloniales que de repente comprendieron que controlar las ciudades no significaba controlar el campo, que ganar batallas no garantizaba ganar guerras, que una potencia de fuego superior no podía compensar el conocimiento local y la determinación desesperada. La muerte silenciosa en las montañas de Cataluña fue más que un fusil. Fue un mensaje escrito con bajas francesas y la moral destrozada. Nunca dejaremos de luchar, nunca nos rendiremos, y pagaréis con sangre cada metro de nuestra tierra hasta que la ocupación se vuelva insoportable. Napoleón aprendió esa lección demasiado tarde para salvar su campaña española. Otros imperios y ocupantes la aprendieron repetidamente, con un coste terrible a lo largo de los siglos siguientes. El fusil catalán se conserva ahora en museos, una curiosidad histórica, un arma primitiva de una época primitiva. Pero los principios que encarnaba, las tácticas que facilitaba, la resistencia que simbolizaba, siguen siendo absolutamente modernos. Esta batalla terminó. La guerra de Jordi terminó, pero la historia no terminó. ¿Qué pasó con el rifle que enterró en la cima de esa montaña?
¿Alguien lo encontró? Y más importante aún, ¿por qué las fuerzas francesas regresaron a ese mismo lugar 30 años después con ingenieros y equipo de excavación? ¿Qué buscaban en las ruinas de Camprodón que no pudieron encontrar en ningún otro lugar? Revelaré la verdad en el próximo video, pero solo los suscriptores serán notificados. Comenta parte 2 si quieres la historia completa. Si llegamos a 1000 comentarios, la subiré la próxima semana. Demuestra que no eres un simple espectador pasivo. Forma parte de esta comunidad de historia guerrera. Suscríbete ahora. El algoritmo decide en los próximos 60 segundos si esta historia vive o muere. Tu elección determina si Jordi Castelló permanece en el olvido o se recuerda.